Sé lo que quiero y quiero avanzar en esa dirección, pero la insatisfacción de donde estoy y el poder y el impulso de ello me está abrumando y eso es dominante. Tenemos una muy poderosa recomendación que te ralentizará un poco. Es una lobotomía. Pero es igual a la dramatización que nos acabas de presentar. Y es igual de ridículo. Sabemos lo que es conseguir un punto de apoyo, pero es difícil no darse cuenta, ¿verdad? Es por eso que guiamos tu mente lejos de los detalles de lo que te está molestando hacia las leyes del universo y tu conexión con quien eres realmente. Te ayudamos a entender que has creado una versión vibracional con la que no estás familiarizado. Has estado construyéndola incrementalmente cada vez que algo va mal o cada vez que algo no es de la manera que quieres. Lo lanzas y entonces es vívido y es real y podemos verlo, pero tú no puedes. Porque si pudieras verlo, habrías empezado con algo diferente justo ahora. Habrías dicho, tengo esta impresionante colección de cosas maravillosas y ayúdame a moverme en esa dirección. Pero no estabas enfatizando la impresionante colección de cosas maravillosas. Estás enfatizando la colección de cosas que sabes que te están deteniendo. Así que tienes que dejar de hacer eso. Pero es más fácil decirlo que hacerlo, ¿cierto? Porque los humanos han sido casi forzados, nadie está realmente forzado, pero fuertemente influenciados por aquellos que te rodean a enfrentar tu realidad. De lo contrario, piensan que no eres sabio. Te llamarían un soñador tonto y uno que no enfrenta la realidad. Y nosotros queremos que entiendas que no eres un soñador tonto, pero debes dejar que el sueño pueda ser no resistente. Así que un sueño no resistido que no se ha manifestado es maravilloso en comparación con la realidad que te hace infeliz cada día. Muchos humanos dirían, no, es mejor enfrentar una realidad que te duele en las tripas que un sueño que te lastima. Y decimos, entonces, alguien que dice eso no entiende la forma en que las leyes del universo funcionan. No entienden cómo la gente pasa de no deseado a deseado, o de menos a más, o de enfermo a sano, o de la confusión a la claridad. En otras palabras, hay un camino. Hay un camino que llamamos el camino de menor resistencia, que sería mejor llamarlo el camino de la mayor permisividad. Pero nunca queremos que te sientas mal por tener resistencia a lo largo de tu camino. Solo queremos que te sintonices con tu perspectiva más amplia que te guiará a rodear la resistencia. No tienes que deshacerte de ella, simplemente no la mantengas activa. Así que queremos escucharte, no estamos tratando de disuadirte de tu conversación, solo queremos que sepas que puedes llegar a donde quieres desde donde estés. Y la razón por la que no sucede instantáneamente es porque tienes un montón de creencias que están en el camino, creencias que sigues activando, que son resistentes y obstaculizan la señal y ralentizan las cosas. Y cuando las cosas vienen lentamente, es un poco como si los nietos de Esther vienen a jugar con ella. De hecho, están en la casa de invitados ahora. Ella los verá esta noche cuando llegue. Y no les va a gustar la velocidad del Internet. No les va a gustar. En su casa en Texas tienen un Internet rápido como relámpago. Aquí el sistema necesita ser actualizado. No les va a gustar. El sistema no está a la altura, a la velocidad de su deseo. Y se van a quejar incesantemente. Porque ya sabes cómo es cuando está a toda velocidad, sabes lo que es cuando apuntas y ahí está, en lugar de cargando, cargando, cargando. Y la mayoría de ustedes están cargando, tienen estos deseos, pero no estás a la altura de ellos. Y así tu vida como que solo gotea y de vez en cuando algo bueno pasa y tú dices, gran cosa. Porque sabes que tu potencial es mucho mayor, ¿ves? Así que vamos a tener una conversación. ¿Realmente hablaste acerca de mi pregunta? Supongo que lo que estoy buscando es el proceso de ser capaz de permanecer sintonizado, encendido y conectado
en medio del día, en medio del caos, en medio del contraste. Bueno, hay muchos procesos, pero considera esto. Considera de qué vehículo deberíamos hablar, un tren o un vehículo en tierra, un coche. Imagina un vehículo moviéndose a una alta velocidad y están limpiando y hay cosas en el camino, pero el auto simplemente lo atraviesa porque el momentum lo empuja, a diferencia de tropezar con todos y cada uno. Piensa en los amortiguadores de tus vehículos realmente eficientes y cómo puedes moverte incluso en carreteras llenas de baches con muy poco obstáculo de la resistencia de los baches, que es más o menos de lo que estamos hablando. Así que, en lugar de tratar de deshacerse de toda la resistencia, adelántate a ella. Y esta es una nueva analogía, pero pensamos que sería perfecta para que la escuches. Así que imagina que estás moviéndote en un camino abierto a una buena velocidad, 70 o 80 millas por hora. Y tu vehículo es uno bueno y se siente realmente bien. Y de vez en cuando esto es una carretera como el juego de Whack-A-Mole, que ves como a veces las pequeñas cosas salen. Entonces, en este camino hay pequeñas cosas que siguen apareciendo y cuando aparecen tus ruedas van a golpearlas o vas a intentar esquivarlas y puedes manejar muy bien. Podrías ir tan rápido que podrías romperlas, pero tu coche se desgastará pronto. Es duro para ti. O puedes ser realmente eficiente en esquivarlos, pero entonces es mejor que bajes la velocidad y ahora no estás disfrutando a dónde vas porque tienes que atender a esas cosas que siguen apareciendo. Así que lo que estamos alentando es que al adelantarte a ello, a través de la meditación o la apreciación, meditación o soñar despierto, hablaremos sobre todas esas cosas. Lo que sucede es que al alcanzar una frecuencia vibratoria diferente, no estás llamando a esas cosas resistentes para que te alcancen, así que se quedan bajo tierra. Entonces solo te mueves libre de resistencia, que es una muy buena analogía, ¿cierto? En lugar de ser descuidado en tu pensamiento e introducir toda la resistencia a tu camino y luego tener que lidiar con la resistencia. Te adelantas y la resistencia simplemente ya no sigue apareciendo. Así es como funciona. Alguien se me acercó y tengo una agenda de lo que quiero manifestar, ¿sabes? Las cosas que quiero y lo que resulta para mí ahora mismo es que esa agenda con un plazo es un detonador para mí, para sentir ansiedad. Sí, sí, eso lo que es un detonante. Así que ¿debo dejarlo pasar y decir que cuando suceda, suceda? Bueno, esa es la cosa. La gente te está enseñando desde un lugar de querer motivarte a salir de la cama y salir ahí afuera y ofrecer esfuerzo y ofrecer algo de sacrificio y ganarte una comparativamente mejor vida que aquellos que ni siquiera lo intentan. Y por lo tanto, ponerte metas cae en esa categoría. Y la mayoría de la gente, incluso nosotros diríamos, no, no podemos decirlo, no podemos decir que es mejor que nada, porque realmente no lo es, porque te da información errónea, solo te hace esforzarte más duro y sacrificar más y te hace más duro cuando te topas con esos topes que te frenan. Así que en lugar de fijarte una meta que te acose, te animamos a buscar el placer de la alineación. Pero antes de que puedas hacer eso, tienes que saber estas cosas. Tienes que saber que has explorado y clasificado e hiciste el paso uno y el paso 2 ha sido hecho para ti. Tienes que saber que lo que estás pidiendo es un trato hecho, que fijaste la meta en el paso uno. Tu ser interior se encargó de ello y ahora tienes una cosa que hacer y solo una cosa que hacer y es alinearte con lo que has pedido. Si estás fijando un objetivo certero, si realmente lo estás diciendo como es y alguien te dijera cuál es tu objetivo, dirías, es ahora. ¿Qué? Sí, ahora. ¿Qué? Sí, ya está hecho. Lo que he pedido ya está hecho. Bueno, ¿dónde está? Bueno, eso es un poco difícil de explicar, así que no voy a intentarlo. Diles. Oh, es una de esas cosas imaginarias, tus amigos dirán. No es imaginario. Está
gestándose, se está convirtiendo, está juntando momentum y componentes cooperadores y es asombroso y me estoy alineando con ello. Bueno, ¿cuál es tu plazo? Cuando esté listo. ¿Cuál es tu plazo? Cuando esté listo para dejarlo entrar, cuando haya dejado de castigarme con sacrificio y lucha, cuando he llegado al lugar de suficiente amor propio que lo dejaré entrar. Esa es la agenda, ese es mi plazo. Bien, ¿cuánto tiempo va a tomarte? Más tiempo ahora que estoy hablando contigo. Porque estás activando todas esas cosas viejas que no funcionan para nadie. Verás, podrías decirles, he decidido que no quiero una creación mediocre. Simplemente no quiero esforzarme un poco más que la mayoría para obtener un poco más que la mayoría. Quiero promulgar el asombroso poder del pensamiento no resistente. Pero para descubrir y utilizar personalmente el asombroso poder del pensamiento sin resistencia, tengo que dejar de tener pensamientos que son resistencia. Y cuando miro lo que es resistente a lo que se está convirtiendo. Porque lo que es no es suficiente dinero en mi cuenta de banco. Y lo que es demasiado trabajo duro. Y lo que es hacer demasiadas cosas que no quiero hacer. Y lo que es aguantar un status quo. Y lo que es conformarse y permitir sacrificio. Lo que es está en el camino de lo que viene. Así que cada vez que me concentro en lo que es, me interpongo en el camino de lo que viene, porque son diferentes. Lo que está en mi vórtice es prosperidad y agilidad y claridad y la habilidad de ser o hacer o tener cualquier cosa que deseo. Y he estado viviendo suficiente el paso uno. Y he puesto tantas piezas, ingredientes en mi vórtice y se han juntado todos los componentes cooperadores tanto que ni siquiera puedo reconocer lo asombroso de lo que está en el proceso de convertirse para mí. Así que todo lo que tengo que hacer, estamos hablando desde tu perspectiva, diciéndole a un amigo que quiere entender, todo lo que tengo que hacer es mantenerme fuera de mi propio camino, al no tratar de hacer que suceda demasiado pronto o al no exigir que esté listo antes de que yo lo esté. Solo estoy practicando la alineación, alineación, alineación. ¿Y sabes lo que empieza a suceder? ¿Ves? Ya que esta realidad vibratoria la llamamos un vórtice porque gira así, lo hace, toma impulso así. Y esta realidad vibratoria, este vórtice tuyo, es frecuencia que vibra alto sin resistencia. Así que para que te sintonices con ella, en lugar de la insuficiencia de la realidad, tienes que acallar los pensamientos de no suficiente. De lo contrario, tu vibración no subirá. Así que la meditación es una buena manera cuando acallas tu mente, detienes el pensamiento. Cuando detienes el pensamiento resistente y tu vibración se elevará. Y cuando tu vibración se eleva, entonces lo que está en el vórtice empieza a sucederte. Le hemos dado una nueva descripción recientemente porque queremos que entiendas cómo viene. Viene en forma de impulso o intuición o soñar despierto. Esther está descubriendo que si medita y aquieta su mente y luego simplemente permite a su mente vagar, una vez que está bajo la influencia de ello, que estas deliciosas ideas fluyen hacia ella y ya no está tratando de poner las piezas de ellos juntos para hacer que algo suceda con ellas. Las está viendo como una película placentera, porque estos sueños no son accionables ahora mismo, no están listos para que te subas a ellos en este momento. Son evidencia de tu alineación. Los sueños de día son evidencia de tu alineación. Así que cuanto más recibas esos sueños, entonces más evidencia tendrás de esa alineación. Y cuando eso se convierte en el impulso que estás alcanzando, entonces estos pensamientos empiezan a convertirse en impulsos y el impulso entonces da sus frutos. Es como si tuvieras conciencia de que una idea que vino condujo a esto, llevó a esto, llevó a esto otro, y de repente, justo aquí, a tu alcance, está algo que realmente has estado deseando. Y no se siente como algo descabellado allá afuera, en el cosmos. Es real. Así que puedes sentir lo que estamos tratando de lograr aquí. Queremos que sientas la realidad de esta realidad vibratoria y queremos que sientas su ahora de ella. Y hay una gran diferencia entre eso y establecer una meta.
Puedes establecer una meta que sea como esto. Es más como una intención de un segmento. Es mi intención sentarme y aquietar mi mente y permitir que mi vibración se eleve. Esa es una muy buena intención.